¿Cómo ha ido evolucionando la educación? Es una pregunta que a lo largo de este video se irá dando a reflejar con cada uno de los acontecimientos ocurridos a lo largo de todos estos años. En 1821, el Estado definió que su nuevo propósito sería difundir la educación por todo el país. Hacia el año 1822 fue cuando Joseph Lancaster fundó el sistema lancasteriano. Y en el transcurso de ese tiempo, durante el gobierno de Agustín de Iturbide, Lancaster considera el tema educativo. Sin embargo, carece de fondos suficientes para apoyar un proyecto tan amplio. Por tanto, este queda en manos de instituciones alternas que apoyan esta iniciativa, como la Compañía Lancasteriana, la cual debía fundar con el tiempo escuelas elementales y normales. En 1826 se dio a conocer un nuevo plan educativo. Se instauró la República Federal y se promulgó una nueva constitución política. En 1827 surge un tercer plan educativo, el cual busca nuevamente y con muy buenas intenciones impulsar la educación pública en el país. En 1832, durante la gestión de Anastasio Bustamante, el señor Valentín Olaguíbel presentó ante la Cámara de Diputados un nuevo ensayo educativo. En 1833 se desata la gran polémica en torno a la iniciativa liberal de educación laica. El vicepresidente Valentín Gómez Farías presentó una fuerte reforma educativa, en la cual establece una Dirección General de Institución Pública para el Distrito Federal y los territorios de la Federación, que será el encargado de las escuelas. En 1834, Santa Anna derogó la reforma y prácticamente pidió disculpas a la sociedad conservadora del país. Los ayuntamientos vuelven a ser los encargados de las escuelas de primeras letras. 1842. Se expedía un nuevo decreto que declaraba la educación obligatoria entre los 7 y los 15 años. Además, debía ser gratuita. 1857. Se establece la secundaria para niñas, importante iniciativa que coloca la primera piedra en la construcción de la formación de las futuras maestras. Se dan las bases para la fundación de escuelas normales. En 1861 se promulga la Ley de Institución Pública para el Distrito Federal y los territorios federales, la cual establece un nuevo plan de estudios para la educación primaria. En 1880 se empieza un proyecto educativo de corte nacional, con especial énfasis en la educación primaria y la formación de profesores. En 1888 se publicó la Ley de Institución Pública. Las materias consideradas como básicas en esta ley incluían ejercicios militares para niños y labores manuales para niñas. En 1910 es la fundación de la Universidad Nacional. El 22 de septiembre, en presencia de Porfirio Díaz, se inauguró la Universidad Nacional de México en el nuevo anfiteatro de la Preparatoria Nacional. Justo Sierra fue el encargado de pronunciar un discurso ante la concurrencia que incluía invitados de diversas universidades del mundo. 1921. La creación de la SEP. Fue el 22 de octubre, bajo el régimen de Álvaro Obregón, que esta institución fue creada. Cabe mencionar que tiempo atrás fue suprimida en el gobierno de Venustiano Carranza. Su principal promotor fue José Vasconcelos, quien convirtió en su primer secretario. Vasconcelos la concibió como una forma de federalizar la educación, incorporándola al Proyecto Nacional Obregonista de Modernidad y Estabilización. 1923. La Casa del Pueblo. Nace de manera oficial la Casa del Pueblo. En estas casas eran espacios donde se reunían los maestros rurales, maestros misioneros, los estudiantes, campesinos y la comunidad en general. Se necesitaba que los maestros fueran permanentes y le dieran estabilidad a la actuación. Los misioneros culturales. Los misioneros culturales fueron fundados oficialmente en octubre de ese mismo año por el presidente general Álvaro Obregón.
siendo el primer jefe de misión el distinguido profesor Rafael Martínez. 1925. La Escuela Rural Mexicana. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se inician las escuelas rurales. Eran escuelas agrícolas, mineras y navales dadas principalmente a indígenas. Es la primera de las aportaciones educativas de la Revolución. Se consideraba la casa de la comunidad. 1926. La creación de las normales rurales forman parte del principal proyecto de reforma educativa, proporcionado por los gobiernos postrevolucionarios en México, cuyo principio sigue siendo la socialización de la educación en el ámbito rural mexicano. Actualmente siguen en pie 16 escuelas normales rurales en donde aún se mantiene el esquema de educación socialista. En 1934 se implementó en México la educación socialista. Es una de las experiencias educativas más singulares que se ha conocido en América Latina. La educación socialista era obligatoria para la primaria, secundaria y la normal. En 1936, el Instituto Politécnico Nacional era una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado, fundada en la Ciudad de México durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Fue fundado siguiendo los ideales revolucionarios en la Constitución del país, buscando dar educación profesional a las clases más desprotegidas. En 1941 se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Educación. Mantuvo el carácter socialista de la educación, pero desaparecía la coeducación en los últimos años de la primaria y en la secundaria. En 1942 se creó el Departamento de Internados de Enseñanza Primaria que coordinaba 18 internados repartidos en el país. En 1959 se presentó una propuesta, el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria. Esta propuesta, conocida como el Plan de 11 años, fue aprobada el 1 de diciembre. 1968. La matanza de Tlatelolco. En el verano de ese año, los estudiantes de la UNAM se reúnen en asambleas para demandar una reforma universitaria. Las demandas se politizan y el gobierno se muestra intransigente a las demandas. A escasos días de que se realizaran las Olimpiadas, estudiantes toman la Plaza de las Tres Culturas para presionar al gobierno y llevar su oposición al plano internacional. El gobierno de Díaz Ordaz logró infiltrar elementos policiales al movimiento, y el 2 de octubre de este año, fuerzas policiales y del ejército se movilizan e irrumpen fuego contra aproximadamente 4.000 manifestantes. Las fuentes oficialistas reconocieron 28 muertos y 200 heridos, aunque algunas fuentes independientes y testigos oculares cuentan más de 200 muertos, sin incluir cientos de desaparecidos y otros tantos apresados. El movimiento tuvo un saldo de fracaso y desilusión ante una posible alternancia en el poder. 1957. El 11 de diciembre, los profesores del MRM plasmaron en un pliego petitorio sus demandas. El 40% de aumento al salario a partir del 1 de enero, jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad, aguinaldo equivalente a 60 días, incorporación del sobresueldo del 10% de vida cara al sueldo nominal, extensión de los aumentos de salario a los maestros jubilados. Posteriormente, en 1958, se realiza el Movimiento Revolucionario Magisterial. Este fue un levantamiento de confrontación del magisterio contra el aparato gubernamental, en el que fundamentalmente los maestros exigían mejora en sus condiciones salariales, así como una independencia sindical. Otón Salazar, maestro guerrerense, se erige como actor clave
al liderar una corriente ajena al CENTE, de la cual es elegido como representante oficial en 1958 por los maestros de la Ciudad de México.